Muy queridas hermanas y hermanos, antes de hacer una reflexión sobre el Evangelio, sobre la cual me voy a detener hoy, quiero hacer dos observaciones, que en definitiva son dos invitaciones. En primer lugar, ustedes habrán observado que aquí ya se ha puesto la imagen de Nuestra Señora de la Merced, que se ha bajado del nicho que preside esta catedral, y detrás de ella está la bandera argentina, que es justamente la Virgen de la Merced, patrona del ejército argentino. Y estamos en la novena, en esta iglesia catedral de la Virgen de la Merced, porque el pueblo de Bahía Blanca, el fortín, fortaleza protectora, que se llamó en el comienzo, cuyo ejido fue trazado por Manuel de Rosas, en este lugar precisamente, ha sido puesta el pueblo, la fortaleza bajo la protección de Nuestra Señora de la Merced. Y Nuestra Señora de la Merced, tenemos acá Fortín Mercedes también, en Pedro Luro, donde está esa hermosa basílica de María Auxiliadora de los franciscanos. Nuestra Señora de la Merced es venerada, es considerada esta advocación como protectora de los afligidos y como redentora de los oprimidos. Y cuando se creó la diócesis de Bahía Blanca en el año 1934, toda la diócesis ha sido puesta también, justamente porque la iglesia catedral que preside la diócesis estaba bajo la protección de la Virgen de la Merced, ha sido puesta bajo la protección de la Virgen de la Merced. Así que la Virgen de la Merced que veneramos acá, protectora del ejército argentino, patrona de la ciudad de Bahía Blanca desde sus orígenes y patrona de la arquidiócesis de Bahía Blanca. Y es bueno recordar y no olvidar que nosotros la invocamos y debemos invocarla con esta advocación, patrona de los afligidos. Cuánta gente hay que está atravesando por distintas formas de aflicciones hoy en día, como sucedió históricamente desde hace mucho tiempo, desde los orígenes del mundo. Y cuando fue creada la advocación de la Virgen de la Merced por los padres mercedarios. Pero la situación de hoy nos debe llevar a invocarla en esta novena de una manera muy especial para que ella, con su intercesión maternal, proteja a todos aquellos que están atravesando momentos difíciles, momentos de dolor, momentos de aflicción, a causa de enfermedades, a causa de muerte de seres queridos por el COVID o por otras muertes, a causa de falta de trabajo y de otro tipo de dificultades que tarde o temprano, de distinta manera, nos afectan a todos en la vida. Y se la llama también redentora de los oprimidos, es decir, de aquellos que están en distintas formas de opresión, están atravesando por distintas formas de opresión. No solamente los presos
o los cautivos, como era en la época cuando el general Juan Manuel de Rosas trazó el ejido acá de la catedral para ponerla bajo la protección de la Virgen de la Merced, justamente porque entre los indios de la zona, sobre todo los araucanos, había muchísimos blancos, mujeres, varones, niños que estaban oprimidos, vivían, los tenían prácticamente esclavizados. Pero hay muchas formas de esclavitud y opresión que se dan hoy en día. La opresión de la pobreza, de la falta de recursos, de la marginación, la opresión que viene de las injusticias no buscadas muchas veces. Y bueno, hay que tratar de pensar en esto y tener presente que tenemos una intercesora que desde el cielo nos protege, genera en nosotros, suscita confianza, esperanza y ruega por nosotros ante Dios nuestro Señor a través de su Hijo Jesucristo, para que con su gracia nos sostenga, para que nos manifieste su amor, su misericordia y sobre todo para que nos conceda el don, la gracia del consuelo en esta vida tan difícil. Y quería invitarlos también, en razón de la novena, para que traten en lo posible, si pueden, venir todos los días, ya a partir de las 6 de la tarde, rezando el rosario, se hace la oración de la novena y luego la Santa Misa, pero de un modo muy especial el viernes próximo, que es 24, que es justamente el día de la fiesta de la Virgen de la Merced, el 24 de septiembre. Va a celebrar la Eucaristía, la va a presidir el arzobispo, el señor arzobispo, Monseñor Carlos Alfonso, justamente porque el 24, además, a las 6 de la tarde, además de rezar el rosario y la novena, se va a celebrar la misa en honor de Nuestra Señora de la Merced y la va a presidir el señor arzobispo y la va a ofrecer por todos los miembros de nuestra querida arquidiócesis de Bahía Blanca. Pero la fiesta principal este año, más allá de que el 24 es la fiesta litúrgica, se va a realizar el sábado 25 en una misa que será presidida por el señor nuncio apostólico de su santidad el Papa Francisco, que vendrá a Bahía Blanca justamente por este motivo y para celebrar la misa a las 5 de la tarde, a las 17 horas. Vendrá el nuncio apostólico. Ustedes saben qué es el nuncio apostólico. El nuncio apostólico es el representante del Papa en todos los países que tienen relación directa con la Santa Sede. Tiene dos misiones principales. La primera es una misión de carácter diplomático, en todo lo concerniente a la relación con el Estado, porque representa al Papa, el obispo de Roma, sucesor de San Pedro, que está al frente del Estado del Vaticano, y por lo tanto los nuncios tienen esa misión diplomática de trabajar, intervenir en todo lo concerniente a las relaciones entre la Iglesia y el Estado, en nombre del Papa, en nombre del Papa.
Pero además tiene una segunda misión, que no es de tipo o de carácter diplomático, sino que es de carácter pastoral. Y tiene la misión en este sentido de estar en una vinculación y una cercanía directa con todos los obispos y con todas las iglesias particulares, es decir, las diócesis de la República Argentina. Todos los problemas, dificultades o pedidos, sugerencias, indicaciones de la Santa Sede que nos llegan a los obispos y al pueblo de Dios en Argentina, en general nos llegan a través de la mediación del nuncio apostólico. Él tiene esa misión, esa tarea tan importante, aun cuando cada obispo en su diócesis puede establecer vínculos directamente en Roma con el Santo Padre o con los dicasterios, es decir, serían los dicasterios romanos, son algo así como los ministerios de la Iglesia, depende de qué problemas se trate. Pero de todos modos, en general, todo esto se suele hacer a través del nuncio apostólico, que tiene esa misión. Y por esa razón él, en la medida de lo posible, en la medida que el tiempo y las fuerzas le den, va recorriendo las distintas diócesis de la República Argentina. Él hace muy poco tiempo que está acá como nuevo nuncio apostólico. Y justamente el sábado que viene tenemos nosotros la suerte, la gracia de contar con su presencia para que presida la Eucaristía y celebre la misa en honor de Nuestra Señora de la Merced y para pedir a la Virgen que proteja a nuestra arquidiócesis. Están invitados todos a participar de la misa con el nuncio apostólico el próximo sábado, a las 5 de la tarde, recuerden. Bien, otra consideración, otra observación que quería hacerles. Hoy, en toda la iglesia en Argentina, se lleva a cabo, ustedes ya lo saben porque les fue anunciado la semana pasada, la tradicional, histórica ya, colecta más por menos. Es interesante observar, tener en cuenta, esto lo digo como un poco también de orgullo para la arquidiócesis de Bahía Blanca, que el fundador, el creador de esta colecta fue Monseñor José Luis Gotau, que era en ese entonces obispo de Añatuya, en Santiago del Estero, una diócesis sumamente pobre, sumamente marginal. Y teniendo en cuenta la situación de pobreza, marginación, de las necesidades por las que atravesaba y sigue atravesando todavía la diócesis de Añatuya, él tuvo la feliz idea de solicitar a la Conferencia Episcopal Argentina que en septiembre se realice en todas las diócesis del país una colecta. Y digo que esto nos pone a nosotros un poco orgullosos, porque Monseñor Gotau era un sacerdote redentorista, pero que nació aquí en la arquidiócesis de Bahía Blanca. Nació, ustedes conocen seguramente, es un pueblito muy chiquito, Gascón, cerca del pueblo San Miguel, que es un pueblo relativamente chico que todavía está, que formaba parte de las colonias de los alemanes del Volga. El pueblo San Miguel, que está
entre Carué y Darregueira. Y fue precisamente allí donde él se crió, fue creciendo, se fue educando, y como en Darregueira estaban los padres redentoristas, sintió el llamado vocacional y entró a la congregación redentorista, fundada por San Alfonso María de Ligorio, la fundación puesta bajo la protección del Santísimo Redentor, por eso se llaman redentoristas. Y desempeñó Monseñor Gotau, por eso es un orgullo que lo tengamos nosotros como hijos de nuestra diócesis, una función muy especial en favor de los pobres. Y esa colecta se llama Más por Menos por una sencilla razón que el mismo título, la misma denominación lo explica. Para que los que tengamos un poco más salgamos en ayuda de aquellos que tienen menos. Por eso se reparten los sobres todos los años y la gente ya ha ido trayendo sobres. Se reparten en las iglesias, en los colegios y también hay grupos de chicos, de jóvenes que van por las calles, por las casas a repartir los sobres para que pongan su ayuda en los sobres. La ayuda que se pide, a diferencia de la colecta de Cáritas, es en dinero. ¿Por qué? Porque esta colecta, una vez que se la recoge en toda la diócesis, se la envía a la conferencia episcopal. Hay una comisión que se dedica a organizar y a distribuir esta colecta. Y el primer objetivo de la colecta es ayudar a zonas muy pobres o a diócesis muy pobres. Ese es el primer objetivo. Se tiene en cuenta las diócesis más pobres que hay en Argentina y las zonas más empobrecidas, más marginadas. Y al mismo tiempo, de otras diócesis que no son tan pobres, si tienen zonas muy pobres, también a ellas, para atender las necesidades de esas zonas, también a ellos se les da parte de la colecta, un porcentaje, pero la gran parte de la colecta se destina a zonas muy pobres. Y normalmente, una vez que las diócesis envían la colecta a la conferencia episcopal, se distribuye con esta modalidad, casi de inmediato, ya a más tardar en diciembre, ya se distribuye la totalidad de la colecta. Es decir, porque está destinada total y exclusivamente para esta finalidad. Y es bueno que sepamos esto. Y es bueno que lo recordemos también al hijo de nuestra diócesis, Monseñor Gotau, que fue el inspirador de esta hermosa colecta y tan necesaria hoy en día. Bien, quisiera hacer una pequeña reflexión ahora, para no extenderme mucho, sobre el Evangelio. 3 ideas que aparecen en el Evangelio. La primera dice que Jesús estaba atravesando la Galilea junto con los apóstoles y mientras iba por el camino les decía que él ya estaba próximo a ser entregado a la muerte. Les hablaba de que lo iban a encarcelar, lo iban a someter a los padecimientos, a los sufrimientos, y lo iban a condenar a muerte. Pero también les decía que al tercer día resucitará. Y de esta manera, por un designio de Dios, Jesús cumplía
lo que el Padre le había pedido, de hacerse hombre para dar la vida para la salvación de todos. Es muy difícil, si pensamos la vida y la misión de Jesús con criterios puramente humanos, es muy difícil entender por qué Dios quiso que Jesús nos redimiera mandando a su Hijo al mundo, pero haciéndose hombre, pero pasando por los dolores, el sufrimiento, la muerte en cruz. Y al tercer día resucitará. Esto humanamente, con criterios puramente racionales, no se entiende. Se entiende solamente desde la fe. Se lo puede entender desde la fe. Y en este sentido quisiera simplemente hacer una observación en relación con lo que dice la primera lectura tomado del libro de la sabiduría, en donde habla, como ustedes la escucharon recién, del sufrimiento del justo. Y dicen los impíos: sometámoslo al justo a prueba en este mundo, porque él, con su palabra, el justo, y con sus actitudes, nos pone a nosotros en peligro. No soporta y critica las obras que nosotros hacemos, dicen los impíos. No está de acuerdo con nuestras actitudes, con nuestro modo de ser, de obrar y de vivir. Entonces, sometámoslo a prueba, castiguémoslo, vienen a decirlo sencillamente, castiguémoslo, porque si es justo, lógicamente va a tener la protección de Dios y veremos si es verdad que Dios lo protege. Y por eso lo vamos a someter al justo a una muerte ignominiosa, para ver si Dios viene en su ayuda. Fíjese qué tremendo. ¿Cuánto pasa esto en la vida? Y esto lo refería el libro de la sabiduría a Jesús. A Jesús. Muchas veces el justo acá en la vida también, por ser justo, recto, honesto, etc., es criticado, es discriminado, es vapuleado, y a veces es rechazado injustamente o castigado. Padece de distintos tipos de injusticias. Y eso que dice al final el libro de la sabiduría, veremos si Dios sale en su ayuda. Y quería simplemente, con respecto a lo que decía Jesús, que debía ser sometido al sufrimiento y a la muerte y al tercer día resucitar, que a lo largo de su vida pública Jesús, muchos fueron a provocarlo y a ponerlo a prueba. Los sacerdotes, sobre todo los fariseos y los saduceos, fueron a provocarlo, a ponerlo a prueba. Y muchas veces lo amenazaron con matar. Y muchas veces Jesús se retiraba a otro lugar porque lo buscaban para matar. Los evangelios dan cuenta de eso. Y hasta tal punto que es interesante no olvidar esa frase que decían los que lo estaban atormentando a Jesús una vez clavado en la cruz: si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Danos esa prueba, desciende de la cruz. Si eres el Hijo de Dios, es el justo que es puesto injustamente a prueba y sometido a la muerte.
Y Jesús no descendió de la cruz, sino que en la cruz dio su vida para darnos la vida a nosotros, pero resucitó al tercer día y nos va a resucitar a nosotros también al fin de los tiempos. Por eso es importante lo que dice el Evangelio. Y al mismo tiempo, mientras Jesús decía esto, seguirán caminando y los discípulos hablaban entre ellos, cuchicheaban, y llegaron a Cafarnaúm, y cuando entraron en la casa, Jesús se sentó y llamó a los discípulos y les dijo, y esta sería la segunda observación del Evangelio, que estaban discutiendo en el camino. Entonces ellos se callaban, no querían decir de qué estaban discutiendo, pero Jesús lo sabía muy bien, porque o lo había escuchado o él también lo intuía y lo conocía por ser hijo de Dios, que estaban discutiendo. Y como Jesús se dio cuenta que estaban discutiendo acerca de quién entre ellos iba a ser el mayor o el más importante, Jesús los llamó y les dijo que el que quiera ser el primero se haga el último de todos y el servidor de todos. Con esto les quiso enseñar lo que él estaba haciendo con los demás. Para esto había venido el mundo. Les he dado ejemplo, dice en la última cena. Le lavó los pies a sus discípulos. Les ha dado ejemplo a lo largo de toda mi vida, pero el gesto, el signo del lavado de los pies apuntaba a eso. Ámense ustedes mutuamente los unos a los otros y sírvanse, sean servidores los unos de los otros. Entonces, el que quiera ser mi discípulo, dice Jesús, no busque el primer lugar o ser el más grande, el más importante, porque esto también no se lo entiende a nivel humano, con criterios humanos. Todos a nivel humano quieren ocupar el mejor puesto o distinguirse, destacarse, con esa actitud de autosuficiencia, de orgullo, de amor propio, etcétera, por querer distinguirse de los demás o ejercer cierto tipo de poder sobre los demás. Jesús les dice, no, el cristiano, el discípulo de Cristo, no debe ejercer poder, ni sentirse superior, ni mirar a los demás como si fueran seres de categoría inferior, sino que debe hacerse servidor de todos. Es lo que nos enseña Jesús en el Evangelio. Y por último, la tercera observación, ese gesto tan hermoso, tan lindo que hace Jesús para mostrarles la sencillez que debe tener el cristiano. Llamó a un chico y les dijo, un chico, un nenito, un bebé casi, que el que no se haga como este niño no entrará en el reino de los cielos. Y el que me recibe a mí, como este niño me recibe a mí, recibe a aquel que me envió, al Padre. Entonces, para recibirlo a Jesús hay que ser humilde. El niño es un chico humilde. Es un chico, ustedes saben cómo es la psicología del niño. No se vale por sí mismo. Es un ser, una persona todavía dependiente mientras es niño, infante. Depende totalmente del papá y de la mamá. No tiene la posibilidad de autodeterminarse por sí mismo. Y entonces, lo que tenemos que hacer nosotros también con Jesús, con los demás, es adoptar esa actitud, sentirnos incapaces, sentirnos dependientes de la ayuda de Dios, dependientes, con esa actitud de humildad para recibirlo a Jesús. Y al recibirlo a Jesús, le abrimos el corazón y lo recibimos también al Padre, a quien Jesús envió.
Tratemos, queridos hermanos, de meditar y reflexionar sobre lo hermoso y la enseñanza que nos trae este Evangelio. Y pongamos todas estas intenciones de hoy bajo la protección maternal de la Virgen de la Merced, nuestra patrona.